Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minuticos más para comenzar, 2 o 3 minutos, y comenzamos, ¿vale?
Listo, yo creo que ya podemos comenzar. Buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Peña, gerente general de Moncolombia, contadora pública y especialista en impuestos. Hoy vamos a ver un poco lo que es hacer negocios en Colombia desde una perspectiva muy general, pero inclinándonos un poco más hacia el tema de servicios. Entonces, bueno, arranco contándoles que Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes. Su principal ciudad es Bogotá, siendo este el centro político, administrativo, económico y deportivo de Colombia. Luego, su segundo centro económico más importante lo encontramos en Medellín, quien tiene es una ciudad con un alto desarrollo y está orientado hacia el sector del comercio, la construcción, actividades agrícolas, pecuarias, sector financiero. Luego tenemos una tercera ciudad es la tercera más poblada en Colombia, que es Cali. En Cali encontramos características climáticas variadas. Esta ciudad tiene una temperatura promedio de 25, una riqueza natural hídrica, oferta cultural y gastronómica. Y por último tenemos a Barranquilla y Cartagena, esta primera con su puerto marítimo multipropósito y pluvial, y la segunda es una importante ciudad reconocida por su tema hotelero y turístico, tiene una infraestructura importante, digamos que para efectos del turismo. Eso en cuanto a las generalidades de Colombia. Colombia tiene varios TLCs vigentes, entre ellos con México, Costa Rica, Corea, El Salvador, Guatemala, con Chile, con Alianza del Pacífico, con los países que integran la CAN. Digamos que esto permite que haya igualdad del trato entre países y que hayan mejoras para el tema de la importación de productos y servicios. Evita un poco todas estas barreras que se pueden encontrar al momento de hacer negocios en Colombia. También para efectos tributarios, Colombia maneja convenios para evitar la doble tributación con diferentes países como España, como México, Canadá, Chile, Suiza, Corea. Con la comunidad andina se maneja la decisión 578, que básicamente lo que busca no es igual que el convenio, pero sí busca evitar la evasión fiscal y que no haya doble imposición. Entonces, algunos aspectos importantes para la inversión extranjera que les voy a comentar a continuación. La inversión extranjera en Colombia está permitida en todos los sectores de la economía, salvo en estos que tengan que ver con la defensa nacional. Tenemos el tratamiento es de igualdad frente al nacional con el extranjero. No tenemos ningún trato preferencial con el nacional. No tenemos límites en los porcentajes de inversión extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede invertir hasta el monto que lo consideren, como tampoco hay un mínimo. Depende prácticamente la inversión inicial, depende del negocio que se busque y en algunos casos, los negocios que ya vienen desarrollados o que ya por algún estudio de mercado saben que tienen que ingresar la compañía con algún porcentaje adicional o con un número importante. Prácticamente esto tiene que ver con cómo se va a mostrar ese capital en los estados financieros iniciales. Adicional a esto, pues tenemos una política estatal abierta, básicamente que está representada por todos los TLCs que tenemos suscritos y vigentes, por los APRIs, que prácticamente es un comité que evalúa
las mejoras para los temas de inversionistas extranjeros y los convenios para evitar la doble tributación, que si bien tenemos unos impuestos que ya más adelante les voy a comentar, los convenios para evitar la doble tributación son beneficios para unos disminuir la tarifa de retención en algunos casos y en otros para utilizarlos como crédito fiscal. Como regla general, la inversión extranjera no tiene no requiere ningún tipo de autorización. Se puede hacer libre en la prestación de servicios principalmente. Solamente en algunos sectores de la economía, como el financiero o el hidrocarburo o el minero, sí se requiere autorización previa de la entidad en la que estén interesados ingresar. También tenemos garantía de los derechos cambiarios. Básicamente lo que me garantiza acá, lo que se garantiza en Colombia es no cambiar las reglas del juego. Es decir, que si se ingresa la inversión, también puede salir. eh, por ejemplo, un caso podría ser que de pronto se quiera privatizar algún porcentaje o algo así y eso no va a pasar. Se garantizan todas las condiciones de inversión y las transferencias de utilidades. Entonces, para comenzar, con un tema de servicios, normalmente, ¿cómo funciona? Se hacen primero las relaciones comerciales. A diferencia de lo que pudo haber sido hace 2 años acá en Colombia, hoy día, después de la pandemia, cambiaron muchas cosas porque ya todo iba a ser muy virtual. 2 años atrás en Colombia las relaciones comerciales eran como mucho más presenciales. Al colombiano le gustaba más reunirse, poder revisar los negocios, pero un año hacia atrás, después de que estamos con todo este tema de pandemia, todo se ha facilitado y se ha hecho más por temas, por el Internet, por reuniones virtuales, bueno, diferentes situaciones que han cambiado un poco esa visión del colombiano de poder hacer negocios de esta manera. Entonces, inicialmente empieza todo con la relación comercial, con el estudio de mercado, con todo lo que hacen desde allá para conocer en qué quieren venir a invertir aquí a Colombia. Una vez ese negocio está o servicio está ya concretado con Colombia, lo primero que se hace es una orden de servicio, un contrato. Por lo general, estas órdenes de servicio, estos contratos, están respaldados por pólizas de seguro. Estas pólizas de seguro pueden ser de cumplimiento, pueden ser de calidad, y es normal que las pidan acá en Colombia para garantizar los cumplimientos del contrato. Al final de todo, pues viene el pago de los servicios. Mediante retención en la fuente, en la mayoría de los casos se hace el pago de impuestos y resultado de eso hay una retención, que esa retención es certificada mediante el certificado de situación fiscal, que dependiendo del país en donde estén ubicados, se podría utilizar como beneficio tributario, como menor valor de la retención. Ya digamos que cada país y cada caso específico tendríamos que revisar no solamente cómo lo puede utilizar, sino el porcentaje que se le practicaría dependiendo del servicio que se preste. Entonces, como iniciamos con la orden de servicios del contrato, viene la prestación del servicio, que puede ser sin desplazamiento o con desplazamiento. Aquí hay que tener una precaución con el desplazamiento del profesional, porque podría generar un establecimiento permanente o podría, en su caso, generar una residencia fiscal por los días continuos o discontinuos que en un periodo de tiempo completen los 183 días. Luego de eso viene la factura que es emitida, la factura de exportación por el pago de los servicios,
y la respectiva retención de las que les comentaba en la imagen anterior. Los impuestos en Colombia están grabados con el impuesto de renta vía retención en la fuente. Esta es la retención que cambia respecto de si están con el convenio para evitar la doble tributación o estamos con los temas de la CAN mediante la decisión 578. O sea, dependiendo de eso, esa es la tarifa de retención. El porcentaje general pagos al exterior es del 20%, pero hay algunos servicios que podrían estar dentro de lo que denominamos regalías en el convenio para evitar la doble tributación y ahí sería el 10%. También cuando el beneficiario del servicio está en Colombia, podrían estar grabados con el impuesto sobre las ventas cuando el servicio se presta desde acá. O sea, cuando ustedes necesitan que los profesionales sean colombianos y les preste algún servicio para alguno de los países. Entonces, en lo que tiene que ver con el impuesto de las ventas, como se indica acá en la gráfica, si el prestador del servicio está en el exterior y el beneficiario del servicio también está en el exterior, y hay un desplazamiento, es un servicio que no está grabado acá en Colombia. Pero si el residente del servicio está en Colombia y el beneficiario del servicio está en Colombia, ahí ya se graba con IVA. Entonces, digamos que el tratamiento del IVA acá en Colombia tiene mucho que ver con en dónde se presta el servicio y desde dónde se presta el servicio. Y validando bien, según cada caso o según cada servicio que estén prestando, validar cuál va a ser el beneficiario del servicio. Por lo general, si es Colombia, siempre está grabado en Colombia. ¿Cuáles servicios están grabados con IVA? Las comisiones, los honorarios, las regalías de propiedad literaria, los arrendamientos, los servicios personales, la propiedad industrial o el know-how y los servicios técnicos y la asistencia técnica. Si estos servicios son prestados desde el exterior por personas no residentes que no se encuentren y no se encuentran domiciliadas en Colombia, pero su beneficiario va a ser el beneficiario del servicio es acá en Colombia, estos servicios están grabados. La tarifa que nosotros tenemos en IVA es del 19%. Hay unos servicios que se entienden como importación de tecnología. Estos servicios, ¿cuáles son? Las regalías, que estas están dentro del convenio para evitar la doble tributación y dependiendo el tipo de regalía o de concepto podría encuadrarse dentro de una retención preferencial o menor por efectos del convenio. Están las regalías, están los servicios personales, el know-how, los servicios técnicos, la asistencia técnica, la licencia de tecnología y la ingeniería básica. Todos los contratos de tecnología están como importación de tecnología, los únicos que no es el licenciamiento, distribución de uso de software. Esos no están dentro de los servicios que se entienden como importación de tecnología. En este sentido, acá hay un tema muy importante y es el registro del contrato ante la DIAN. La DIAN es nuestra administradora de impuestos, digamos que sobre todo para las empresas que han prestado el servicio y generan una factura del exterior a Colombia y para Colombia es un gasto. El registro de este gasto es importante para las empresas colombianas porque esto podría o no ser un gasto deducible. Entonces, si en algún momento se hace algún negocio con una empresa colombiana y piden el registro del contrato, es correcto, dado que la norma me obliga a registrar este contrato en la Administración de Impuestos, que es DIAN. Tenemos 6 meses desde el comienzo del contrato máximo y si hay alguna modificación al contrato son 3 meses.
Con respecto al impuesto de renta, la explotación de programas computacionales tiene una tarifa del 20% y el licenciamiento de software tradicional, a diferencia de los otros servicios tecnológicos que podrían estar dentro del 10% de retención en la fuente. Estos servicios, tenemos servicios del 10% por uso derecho del uso, pero ¿cuáles están dentro de este contexto? Están los derechos de autor, que se enmarcan dentro del convenio para evitar la doble tributación, las patentes, las marcas, los diseños, los modelos, los procedimientos secretos o la propiedad intangible. De la misma manera, la asistencia técnica, los servicios de técnicos y la consultoría. Estos últimos se encuadran dentro del convenio para evitar la doble tributación en regalías y es por eso que podría uno tomar la tarifa del 10%. Adicionalmente, los equipos industriales y comerciales y científicos, esos también podrían estar dentro del uso o derecho del uso, que es lo que me da la tarifa del 10%. Dentro de los servicios cloud tenemos software en la nube, plataformas en la nube, infraestructura en la nube. Estos servicios tienen un tratamiento especial de IVA, dado que si son en la nube podrían estar exentos de IVA, pero hay que cumplir con ciertos requisitos. Para que sean exentos de IVA, tiene que ser un autoservicio por demanda. Es decir, que la persona que vaya a utilizar este servicio prácticamente no necesite de la interacción de un humano para poder utilizar los servicios. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que sea de acceso amplio a la red, que pueda ser ubicado en tablets, en laptop, en diferentes de diferentes formas, que no esté limitado. Asignación común de recursos quiere decir que cualquier persona lo pueda utilizar, que se pueda, digamos que no esté limitado a una persona, que sea de libre utilización. Y rápida elasticidad y servicio medible quiere decir que puede aumentar o bajar y se puede medir, o sea, yo pudiera rastrear lo que se está haciendo en estos servicios. Por lo general, o por obligación, mejor, esto debe tener previo un autodiagnóstico para que sea catalogado como un servicio exento de IVA. Sin este autodiagnóstico que debe ser enviado al MINTIC, al Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, no se puede considerar como un servicio exento de IVA. Bueno, dentro del convenio para evitar la doble tributación, pues tenemos el 10% en los países que ya habíamos nombrado para algunos servicios de tecnología, asistencia técnica, todo lo que tenga que ver sobre todo con este rubro, con temas de tecnología. Entonces está Canadá, Chile, Corea del Sur, España, India, México, Portugal, República Checa. Mientras se encuentre enmarcado dentro de lo que significan regalías, se puede utilizar ese 10%. Y con la CAN tenemos unos beneficios empresariales diferentes que también nos ayuda a evitar la doble tributación, pero se maneja de una manera diferente. Prácticamente el servicio se imputa y se ejecuta en el país donde se haga el servicio. Bueno, ya eso digamos que desde la perspectiva del servicio y de lo que tiene que ver sobre todo con temas de tecnología. En aspectos corporativos, entonces la sociedad extranjera puede prestar servicios en Colombia. ¿Cómo lo puede hacer? Una sociedad extranjera lo puede hacer sin presencia en Colombia o de manera temporal. Eso lo hace a través del envío de personal con o sin presencia en el exterior, siempre teniendo cuidado de los 183 días nombrados desde el comienzo.
y con la presencia permanente, que básicamente es constituir una sociedad en Colombia, constituir una sucursal de sociedad extranjera en Colombia o hacer alianzas corporativas mediante una unión temporal o un consorcio. ¿Cómo se pudiera establecer? Entonces, el inversionista puede tener una participación en una sociedad limitada, una SA o una SAS, o pudiera mediante una sucursal o un establecimiento permanente, sucursal de inversión extranjera. Entonces, tenemos diferentes tipos de sociedad. La limitada, mínimo yo tendría que tener 2 accionistas hasta máximo 25. El órgano social es la asamblea de socios y su responsabilidad está limitada hasta el aporte del capital. Pero las obligaciones laborales y fiscales son exceptuadas en este tipo de sociedad. Independiente del capital, hay que responder por las obligaciones laborales y fiscales. Esta sociedad se constituye mediante escritura pública. Luego viene la SA, que debe tener mínimo 5 accionistas y no tenemos límite de accionistas, pero sí se tendría que ser máximo, no podría ser, mínimo tendrían que ser 5. Esta organización tiene una asamblea de accionistas y una junta directiva. Y su responsabilidad también va hasta el monto de los aportes. La constitución de esta sociedad se hace mediante escritura pública. El 50% del capital autorizado debe ser suscrito y una tercera parte de estas acciones deben ser pagadas. Este tipo de sociedad tiene una condición adicional y es la figura del revisor fiscal. Esta figura del revisor fiscal se da desde el comienzo de la operación, desde que constituyen la sociedad, a diferencia de la limitada, que podría darse la misma condición, pero siempre y cuando supere los límites en activos o en ingresos. Puede llegar a pasar que con cualquiera de las sociedades se cumpla ese límite de activos e ingresos y estén obligados a incorporar la figura del revisor fiscal. Pero en la sociedad anónima, desde el comienzo, hay que incorporar. Y en la sociedad por acciones simplificada, que es la más amigable de todas, yo puedo tener como mínimo un accionista. Potestativamente puedo tener una asamblea de socios y, no, potestativamente puedo tener la junta directiva, pero debo tener una asamblea de socios. El monto de la responsabilidad va hasta el monto de los aportes de capital. Esta compañía se constituye mediante documento privado, excepto si tiene que ser con inmuebles, y el pago del capital se puede hacer hasta dentro de 2 años. Una vez la compañía dure 2 años en el mercado constituida, yo ya tengo que tener el pago del capital. No tiene que ser inmediato. Entonces, esta compañía es mucho más flexible. Bueno, hay algunas actividades que dan lugar a establecimientos permanentes en Colombia, como abrir establecimientos comerciales o oficinas de negocio en territorio colombiano. Participar como contratista en la ejecución de obras o prestación de servicios. Participar en alguna actividad de manejo de ahorro privado, llevar actividades relacionadas con la industria de la extracción y obtener o participar en la concesión del gobierno. Si alguna de estas actividades se desarrolla en Colombia, se considera que puede haber un establecimiento permanente y siempre debe formalizarse mediante una sucursal o una subsidiaria acá en el país, como las sociedades que acabamos de ver. El proceso para la constitución de la sociedad básicamente es documento de constitución que, según el tipo de sociedad que hayan determinado para instalarse en Colombia, puede ser un documento privado o la escritura pública. Luego viene la inscripción en el registro mercantil o la Cámara de Comercio.
Posterior a eso, la inscripción al registro único tributario. Este registro único tributario es el NIT que se da como sociedad, el número tributario con el que siempre van a tener cualquier tipo de operación acá en Colombia, es de identificación. Luego viene la apertura de la cuenta bancaria y posterior la resolución de facturación. Bueno, el impuesto de renta en Colombia para el año 2021 está en el 31%. Y para el 2022 vamos vamos en el 30, sería el 30%. Nosotros venimos de una reducción de la última reforma tributaria. El año pasado terminamos con el 32% de renta, este año 31% y el próximo se espera que sea el 30% si no tenemos ningún otro cambio con respecto a temas tributarios. El impuesto de renta para personas naturales, si son residentes, persona natural, va del 0 al 39%, pero digamos que esta aplicación se hace mediante una tabla y mediante una depuración. No necesariamente tiene que ser, o sea, podría no pagar o podría pagar el 39%, pero todo mediante una depuración. Si son no residentes y tienen que por alguna razón declarar en Colombia, el porcentaje es del 35%. En cuanto a los dividendos o participaciones, para no residentes es del 10% y para las sociedades nacionales es del 7.5% en términos de dividendos. Con el convenio para evitar la doble tributación y dependiendo el porcentaje de participación de la dueña de la empresa colombiana, digamos que en el momento de sacar las utilidades fuera del país, podría ser, dependiendo del país, revisando, digamos que detalladamente, cuál es el país y cómo se comporta de la siguiente manera. Entonces, en vez de ser el 0,75 o el 10%, podríamos llegar al 0% o menos del 10%, dependiendo de el país. Entonces, digamos que el convenio me permite ahí tener un beneficio con respecto al envío de dividendos. Por ejemplo, México tiene el 0%. Chile, si el dueño de la colombiana tiene más del 90% de la compañía, también podría estar dentro del 0%. Entonces, esto es un beneficio para efectos de envío de utilidades si decidieran instalarse en Colombia. ¿Qué otros impuestos se deben considerar al momento de llegar a Colombia? El gravamen al movimiento financiero, que básicamente es el impuesto a las transferencias. Esto es con el banco. Esto es un impuesto nacional. El gravamen es una tarifa del 4 por 1000 y es deducible de renta en un 50%. Adicional a eso tenemos un impuesto municipal y distrital que se llama ICA, y este impuesto, a excepción, tiene una excepción para manejo, que es los activos y las exportaciones. Yo en estos dos rubros no pago ICA, pero por lo general, todos los ingresos en Colombia por prestación de servicios, por industria, por comercialización, están grabados con este impuesto. En cuanto a pesar de que se paga ese impuesto, el 50% del pago que se hace en una sociedad tiene un descuento tributario del 50% en la renta directamente de Colombia. Bueno, acá hay un tema adicional que es la economía naranja, que está direccionada básicamente a algunos sectores. Estos sectores son, como lo pueden ver, está dividido en artes y patrimonio, que eso es para temas escénicos, turismo, patrimonio cultural, educación. Hay uno que es industrias culturales, que es fonografía, audiovisuales, editoriales, o en creaciones o nuevos medios y software de contenidos en medios digitales, diseño y publicidad. Estos tipos de servicio tienen unos beneficios tributarios importantes que acá en Colombia con la última reforma se denominaron economía naranja. ¿Cuáles son esos beneficios? Podrían estar exentos de renta por 7 años,
para empresas creadas, pero con este objeto. Hay una ampliación de la ley de filmación hasta el 2022 que tiene un descuento tributario del 35% y podría haber una deducción hasta del 165% para inversión y donación de proyectos de esta industria. Pero debe cumplir con unos requisitos. Estos requisitos son la sociedad con domicilio, deben haber una sociedad con domicilio en Colombia, o sea, hay que constituirse en Colombia, tener un objeto social destinado exclusivamente al desarrollo de industrias del valor agregado tecnológico y o creativas, y deben estar constituidas antes del 31 de diciembre de este año. Esto tiene unos montos mínimos y el monto deben generar empleo por mínimo 3 personas. Para poder ser parte de este proyecto hay que presentarle el proyecto al Ministerio de Cultura, se debe justificar la viabilidad económica, financiera y debe haber una calificación que le dé la actividad de economía naranja. Ya entrando un poco a los aspectos laborales en Colombia, nosotros en Colombia no tenemos ninguna exigencia de tener empleados excepto los casos como los que acabamos de ver, porque si hay beneficios tributarios, si hay algunas consideraciones, en ese caso, si existiera alguna empresa que encuadrara en la economía naranja, el tema mínimo de empleados debería ser los 3. Pero si no está dentro de esto y no estamos dentro de algún proyecto que, sobre todo que tenga que ver con beneficios tributarios, no tenemos ningún mínimo ni máximo de trabajadores. Es decir, que yo puedo constituir la sociedad sin tener trabajadores en Colombia. Acá en Colombia no existe participación de ventas de los empleados, o sea, no es una obligación, pudiera ser una política de la empresa, pero no es una obligación legal que los empleados tengan algún tipo de participación con respecto a las ventas o a las utilidades de la compañía. Hay descansos obligatorios de 24 horas y las vacaciones son de 15 días hábiles por año laborado. El salario mínimo legal vigente está en 908.526, prácticamente es de $265, el auxilio de transporte de $31. Existen derechos ciertos e indiscutibles que son los salarios y prestaciones sociales. Digamos que los salarios acá se dividen en ordinario, integral. Entonces, el salario ordinario es aquel que recibe el empleado y tiene derecho a todas las prestaciones sociales que se denominan como primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías. Se pacta un salario bruto en Colombia, a diferencia de algunos países, el salario se pacta bruto y no líquido. Digamos que la experiencia manejando empleadores del exterior siempre se genera como esa pregunta y esa diferencia con respecto a cómo yo tengo que negociar un sueldo con una persona colombiana. Y acá se negocian brutos y por regla general, ¿no? En algunas empresas pues no lo manejan, pero por regla general es bruto y el empleado sabe que al momento del pago no le va a llegar lo mismo que negociaron porque ya se sabe que tienen todos los descuentos. Entonces, esa es una diferencia importante al momento de contratar personal desde Colombia, acá en Colombia. Y hay un salario integral que retribuye todas estas prestaciones y cargos, pero está dentro de un monto y este monto no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, sobre todo para personal ejecutivo o personal que gane más dinero,
tener un salario integral mínimo deberían ser pagados aproximadamente $2.647 como mínimo, no puede ser menor a eso para que sea integral. Ahí están incluidas todas estas prestaciones que contempla el salario ordinario, pero lo único que no está contemplado ahí es las vacaciones. Es decir, que en el salario integral las vacaciones no están contempladas. Es la única prestación social que no contempla este tipo de salario. Entonces, esas cargas prestacionales, ¿cuáles son? Las cesantías e intereses de cesantías, que es el derecho a recibir un mes de salario por cada año laborado proporcional o proporcional. Es decir, que si no alcanzó a durar un año, pues se le paga lo proporcional. Y hay un interés sobre esas cesantías, que es el 12% anual del valor de las cesantías. Este valor de estas cesantías se debe consignar directamente al fondo que el empleado decida. Aquí hay fondo de cesantías, de pensiones y cesantías, y se debe consignar ahí mientras tenga un contrato laboral vigente. La única forma de pagarle a él directamente las cesantías es mediante la terminación del contrato de trabajo, que en la liquidación de prestaciones se contempla entregárselas directamente al empleado. Hay una prima legal que es una prestación social correspondiente a 30 días de salario por año. Estos 30 días de salario se reconocen el 50% en junio y el 50% en diciembre. En junio máximo 30 del mes, en diciembre máximo 20 del mes. Del mes se tiene que pagar esta prima legal. Estas dos prestaciones son las que están incluidas dentro del salario ordinario, que no las tiene el salario integral. Y adicional a esto, todo empleado que gane menos de 2 salarios mínimos, es decir, menos de $530, y que lleve más de 3 meses vinculado a una compañía, nace la obligación de pagar o de entregar una dotación. Si tienen uniformes establecidos en cada compañía, pues es eso. Si no, es un monto que determina la compañía y que debe ser pagado 3 veces en el año. En cuanto a salud, la carga prestacional de la empresa es del 8.5% para aquellos salarios que ganen más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Y para el trabajador, del 4%. Y la pensión es del 12% y para el trabajador del 4%. Y riesgos laborales es para la empresa, pues estos riesgos laborales dependen ya del tipo de servicio que preste acá en Colombia. Es decir, que pueden prestar un servicio que tenga un riesgo muy bajo, como un tema administrativo de oficina, que sería el 5.22 sobre el salario, o puede ser uno que tenga un riesgo muy alto, como una mina o como las personas que salen a la calle todo el tiempo. Bueno, ellos están en un rango hasta el 6.96% y esto es obligación de la empresa pagarlo. O sea, este no es dividido con el trabajador. Adicional a esto, existen unos parafiscales que tienen los empleadores la obligación de contribuir con el financiamiento y la operatividad de los organismos públicos o mixtos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se le debe pagar un 3% del valor de la nómina y solamente para aquellos empleados que ganen más de 10 salarios mínimos. Prácticamente ahí es donde tienen a todos los niños en protección, los niños que no tienen sus papás, que les dan la alimentación. Entonces, estos son organismos públicos que velan porque estos niños tengan una mejor vida. De esa manera es que las empresas deben contribuir, a lo que es estos parafiscales. Luego viene el SENA, que es el 2%, y también se debe pagar sobre las nóminas que superen los 10 salarios mínimos legales vigentes. El SENA es una institución pública en donde
digamos que algunas personas acceden a estudiar de manera gratuita. A su vez, digamos, cuando estamos ya operativos y cumplen cierto número de empleados, las empresas se encuentran en la obligación de contratar las personas del SENA para que hagan sus prácticas en las empresas. Y luego viene la caja de compensación, que es un 4% del valor de la nómina. Ese sí es obligatorio, pero la caja de compensación tiene un tema adicional y es que tiene beneficios para los empleados. Es decir, que un empleado que tenga caja de compensación tiene, por ejemplo, subsidios para los hijos. Por cada hijo le dan un subsidio. También puede ser que le entreguen subsidio de vivienda, pero bueno, esto es con el tema de la caja de compensación. Los contratos laborales están pues a término fijo, inferior a un año, que con prórroga hasta 3 periodos iguales después de un año. Después debe ser por un año. Y no puede ser inferior a 3 años. O sea, después de 3 años, yo ya tengo que buscar otro tipo de contrato porque no lo puedo seguir contratando con término fijo. Y el término indefinido es con 2 meses que hay un periodo de prueba. Es decir, yo lo contrato y si en 2 meses me doy cuenta que la persona no cumple con las expectativas o con lo que yo esperaba, puedo despedirlo sin tener que indemnizarlo. Y para eso tengo 2 meses. El empleado también tiene 2 meses para decidir no continuar con el proceso. Y el contrato por hora o labor, y es que está determinado básicamente por lo que dure una actividad específica. Y bueno, eso es todo por ahora. Ya cuando tengan dudas específicas sobre sus servicios específicos, que tienen muchas otras connotaciones, digamos que invertir en Colombia, dependiendo del rubro donde se quieran instalar, tiene diferentes manejos en temas tributarios, cambiarios, por ejemplo, si son de productos, en temas de importaciones, de aranceles, de diferentes cosas que dependiendo de lo que ustedes ya hayan revisado con respecto a Colombia, podríamos revisar de manera individual. Por ahora es como una mirada hacia lo general de lo que podría ser en Colombia una constitución de una sociedad o prestar servicios desde cualquier otro país. Está mi correo electrónico y pues ya quedo a disposición de las preguntas que tengan. Bueno, tengo una pregunta de Guillermo. Para una empresa de desarrollo de software que se quiere instalar en Colombia con empleados colombianos, ¿cuánto sería entonces la presión fiscal estimada total? Pero ¿te refieres a qué parte? Porque hay diferentes tipos de cargas fiscales. Si necesita empleados, la carga fiscal completa de nómina varía del tipo de salario que tenga. Puede ser mayor o menor dependiendo de cuánto le vas a pagar. Y en temas tributarios, pues tendríamos que ya revisar, por ejemplo, si tú estás instalado en Chile, no sé en dónde estás instalado, tenemos convenios para evitar la doble tributación, entonces se podría aprovechar, podríamos revisar temas, digamos, de costo, no sé, tendríamos que revisar directamente esos temas, no sé dónde estás instalado. Entre los Bueno, Diego Meneses dice, ¿hay algún convenio para rebaja de aranceles de importaciones desde China? Sí, dame un segundito que tengo que cargar esto, si no se me va a apagar. Un segundo, por favor, ya.
Bueno, la rebaja de aranceles, tenemos que mirar básicamente cuál es la partida arancelaria que se va a trabajar, porque dependiendo la partida arancelaria se define si la tarifa que se va a aplicar es 0, 5, 15, dependiendo la partida arancelaria. Entonces tendríamos que revisar esa parte, cuál sería la partida arancelaria que quieres traer. Eh, Guillermo me dice, entre las contribuciones del empleador más renta, en teoría los sueldos en software son altos, estimamos que por encima del salario mínimo legal. Los socios serían personas físicas argentinas. Sí, o sea, digamos que acá hay un tema con respecto a los socios. Eh, por efectos de tendríamos que tener como una reunión específica para hablar del tema de quién va a ser el socio, si una sociedad o una persona natural. Porque como les mostré en algunas cosas, cuando les estaba haciendo algunas explicaciones, la tributación para persona natural es mucho más alta que para una persona física, para una persona jurídica. Entonces tendríamos que validar. Ahora, con el tema de Argentina, pues digamos que no tenemos muchos beneficios. Yo entiendo que hay alguna restricción para, sobre todo de allá hacia acá, para traer algunos dólares y sí, tendríamos que revisar. Pero en principio te podría decir que estos pagos de salarios, si bien te van a generar una carga, después vía renta vas a poder utilizarlos como deducción. Entonces, a pesar de que los empleados te pueden generar una carga, eh, ya lo que tendríamos que revisar es qué va a pasar después con esa carga laboral que podría ser deducible acá en Colombia y vía impuesto de renta podría disminuir un poco. Entonces, básicamente tendríamos que modelar el servicio. Aquí es importante, por ejemplo, yo poderte decir, mira, dime más o menos cuáles son los salarios y te voy a decir cuál es el costo de empresa de cada uno, porque no podría darte un valor específico hasta no conocerlos. Me dice Román, mi empresa chilena creó una filial en Colombia. Vendemos licencias tecnológicas y desarrollos de software específicos. Nuestro personal está en Chile, por lo que si vendo algo en Colombia, me toca traer ese dinero a Chile para pagarle al personal en Chile. ¿Cuál es la forma de traerme ese dinero? Bueno, ahí hay que revisar varias cosas. Si tú creaste la filial en Colombia y esta empresa tiene empleados en Chile, ahí lo mejor es o que tú pongas una factura de costo, que revises qué va a pasar con esa factura de costo en Chile, porque hay que revisar el efecto tributario que tú vas a tener en Chile versus el que vamos a tener en Colombia, pero como es una empresa chilena, se podría revisar el convenio para evitar la doble tributación. Tú recobras ese pago y luego es utilizado acá como deducción en renta en la empresa que tienes en Colombia. Entonces, también hay préstamos intercompañías, ahí hay que pactar intereses, eh, dividendos mensuales, no. Los dividendos o sea, yo no puedo entregar dividendos anticipados, yo tengo que entregar dividendos una vez terminado el año fiscal. Entonces, yo cierro el año fiscal, entrego mis dividendos y después de que pasa eso, los reparto. Y ahí, digamos que con Chile, por medio del convenio para evitar la doble tributación, si tu empresa chilena es la dueña, tendríamos porcentaje de entrega de dividendos cero, pero pues ya tendríamos que validar específico. Pedro, ¿cuál es la tributación que tiene una empresa de consultoría que quiera abrir oficina en Colombia? Bueno, el impuesto de renta por las actividades es del 31%. Y adicional a eso, pues tenemos IVA, pero pues el IVA es un impuesto a valor, digamos que a cargo de terceros.
y tenemos IVAs descontables que al final el efecto va a ser en caja, pero pues ese impuesto es de terceros, no es directamente de la empresa. Sí tenemos el gravamen al movimiento financiero, que es el GMF, que es un 4 por 1000, que es 4 pesos por cada 1000 pesos que tú hagas en transferencias. Y también el ICA, que el ICA básicamente es el impuesto que se paga sobre las ventas, sobre la facturación que tú generes. Entonces, al crear esa facturación, a pesar de que yo tengo una tasa de tributación alta, todo lo que yo haga para deducirla, la podría utilizar, o sea, la que llamamos nosotros tasa efectiva de tributación. Román dice, finalmente conviene más contratar el personal directamente en Colombia. Sí, o sea, por la experiencia te puedo decir que sí conviene contratar el personal acá. Pero digamos que hay un tema ahí, sobre todo en temas de deducción, en lo que tiene que ver con deducciones, y es que contratar el personal en Colombia es, tú eres el que estás en Chile, creo que estás en Chile, me parece, Román. Sí. Digamos que contratar personal en Colombia puede ser mucho más, la mano de obra en Colombia es mucho más barata que en Chile. Podría disminuirte costos, entonces ya tendrías que validar de pronto perfiles y compararlos y hacer como una comparación de lo que puedes hacer con Colombia. Pero si tú me preguntas a mí si te sale más barato, sí, definitivamente es mejor porque igual son los costos asociados en Colombia. O sea, si tú ya tienes la compañía creada en Colombia, podría ser que tu mejor opción sea contratar gente en Colombia. Pedro, última pregunta. ¿Pueden compartir la presentación para revisarla con mis socios? Claro que sí. Esta presentación te la enviamos. No sé si ustedes, yo dejo mi correo y ya para que me escriban o yo mediante la lista en la que se inscribieron, entonces lo hacemos. Rodolfo levantó la mano. ¿Me podrías escribir, porfa, Rodolfo? Ay, bueno, acá tengo otra. Puedo constituirme inicialmente como sociedad limitada y si crece mi operación después escalar a una sociedad anónima. Soy Rodolfo García de México. Mira, Rodolfo, yo lo que podría aconsejarte es que puedas constituirte como una SAS. Pero igual podríamos tener también porque cambiarme de SA delimitada a SA se puede, pero el costo de hacer esa operación es mucho más alto. Yo lo que te podría decir es que tú podrías constituir una SAS, que es una sociedad por acciones simplificada, que en el 95-99% de las sociedades casi siempre las constituyen de esa manera porque es muy amigable. Una limitada tiene, digamos que, muchas condiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad de temas laborales y temas fiscales. Entonces, si tú quieres, podemos tener una reunión con el área legal para que las abogadas directamente sean quienes te indiquen
para ti que estás en México, cuál es la sociedad que te conviene. Pero en principio yo te podría decir que la SAS se podría aplicar bien para lo que necesites hacer en Colombia. No tienen ninguna restricción. No sé si... Ah, ya. Listo. Entonces, pues yo voy a dejar, les envío a las personas, les envío toda la presentación según los correos que hayan dejado. Espero que les haya quedado claro toda la presentación. Cualquier duda que tengan, pues estoy disponible. Muchas gracias por su participación. Que estén bien.